Buenas noches a todos, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos Hola, a empezar el día de hoy. Dejen nada más, voy a poner en silencio ese teléfono. Y tenemos hoy una clase híbrida en donde veremos una parte de química, como quedamos siempre todas las semanas, y ahora una clase después de biología, ¿no? Entonces vamos a avanzar lo más rápido que se pueda. Les voy a compartir mi pantalla, muchachos. Ustedes me indican, por favor, si alcanzan a ver ahí la pantalla. ¿La ven? sí, Habíamos quedado ayer en esta parte. Ya deberían de tener todo su material, sus guías descargadas para que podamos trabajar. Entonces, ayer estuvimos analizando modelos atómicos. Les voy a dar un breviario rápido, nada más para recapitular la información del día de ayer. Y entonces, para arrancar sin problema. Habíamos visto el día de ayer, dejen pongo reproducir esto en una ventana. Ahí ya la alcanzan a ver bien, ¿no? ¿Sí sí, o no? Ok, sí, habíamos visto el modelo de Demócrito que básicamente decía que el átomo no se divide y no cambia en el tiempo. Luego llega el modelo de Dalton que nos habla acerca de que el átomo sigue siendo indivisible, pero ya sufre procesos de cambio, procesos de transformación. Y nos dice que si el átomo, por ejemplo, se une con otro átomo que es igual, forma un elemento. Si se une con otro átomo que sea distinto, forma un compuesto. Y si dos compuestos están formados de los mismos elementos en la misma proporción, son iguales, se llama ley de las proporciones constantes. Si dos compuestos están hechos de los mismos elementos, pero en distinta proporción, entonces son diferentes, se llama ley de las proporciones múltiples. Recuerden, todo lo tienen en su guía. Luego entonces tendríamos a Thomson, y Thomson lo que dice es que el átomo ya se divide y lo más importante es que descubre a los electrones que son estáticos, o sea, no se mueven y están a la misma distancia para evitar la repulsión. Veíamos que el modelo de Rutherford es el primero que establece que hay un núcleo y una corteza, y en el núcleo encuentra algo que son cargas positivas conocidas como protones. ¿Se acuerdan ustedes? El problema era que los protones estaban juntos y que podían generar repulsión, y luego las órbitas se chocaban y eso también podría generar problemas a nivel de órbitas. Bohr resuelve el problema formando, entonces, hablando acerca de órbitas circulares y concéntricas. Chadwick descubre a los neutrones y Bohr establece entonces niveles de energía siguiendo la fórmula 2n al cuadrado. Entonces, tendríamos justamente esta información para Bohr que nos da acerca de la capacidad electrónica. Entonces, decíamos que teníamos 2, 8, 18, 32, 32, 18 y 8 átomos, y al final nos quedaba un modelo atómico, o más bien un periodo final que nosotros podríamos considerar como teórico. Pasábamos al modelo cuántico. Lo más importante que les hablé ayer fueron las formas que tienen las órbitas, que son S, P, D y F, y veíamos nosotros justamente en esta parte las formas y las posiciones que tenían esas órbitas en el espacio. Con esta recapitulación, ahora sí arrancamos ya la clase del día de hoy con la guía en mano, y vean ustedes, muchachos, que podemos hacer un resumen rapidito. Las partículas básicamente son, dejo entrar a 2 personas que están pidiendo admisión. Las partículas subatómicas son 3. Para este nivel son 3: neutrones, protones y electrones, ¿sale? Una cosa importante es, ¿quién descubre a los neutrones? Si nos preguntan en el examen de admisión, pues tú contestas que los descubrió Chadwick. Todo esto lo tienen en la guía. Los protones los descubre Rutherford, ¿se acuerdan? Y luego los electrones los descubre Thomson.
Esta tabla resume básicamente las propiedades de estas partículas, que son cosas que en algún momento les podrían preguntar en el examen de admisión. ¿Qué carga tienen los neutrones? Ustedes contestan carga neutra o carga cero. ¿Qué carga tienen los protones? Ustedes contestan carga positiva. ¿Qué carga tienen los electrones? Carga negativa. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿dónde se encuentran cada una de estas partículas? Los neutrones se encuentran en el núcleo, los protones también se encuentran en el núcleo. Quiero entonces hacer énfasis en que protones y neutrones constituyen al núcleo y según Rutherford constituyen el 90% de toda la masa del átomo. Quiere decir que la mayor parte del átomo está vacía y toda la masa o toda la materia está contenida en el núcleo. Los electrones se encuentran en las órbitas o en los niveles de energía. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes, vamos a ver las masas para tratar de hacer una comparación. Masa en UMA significa unidad de masa atómica. Es una unidad de medida que nos permite comparar las masas que tienen los átomos. Se utiliza UMA porque son masas muy chiquititas. Los neutrones podemos decir que tienen una UMA. Los protones podemos decir que tienen una UMA. Oli, ¿eso es mucho o es muy poquito? Como que no tengo una idea. Las UMAs, muchachos, se consideran que son pesadas. Ajá. Entonces yo puedo decir que los neutrones y los protones son partículas muy masivas. ¿Qué quiere decir? Que son partículas con mucha masa, son muy pesadas. Ahora vean, el electrón es 1/1837 UMAs. Quiere decir que es 1837 veces más pequeño o menos másico o menos pesado que un protón y un neutrón. En este sentido, vamos a decir entonces que la masa del electrón es despreciable. No porque no nos guste, sino porque es tan pequeña que es mejor no considerarla por fines prácticos, no porque no exista, sino es mejor no considerarla. Entonces, si en el examen les preguntan cuál es la partícula subatómica que tiene la menor cantidad de materia, o sea, la que tiene la menor masa, es el electrón. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora entonces, fíjense ustedes. La masa en gramos, si nosotros la queremos ver, fíjense ustedes que es 1.16, vamos a cortarlo aquí, por 10 a la menos 24. Quiere decir entonces que ustedes tienen un 0, tienen después 23 ceros aquí y después de que hayan puesto los 23 ceros, ahora sí escriben este número que aparece aquí. Esto quiere decir que en realidad la masa del neutrón es chiquita, pero entonces lo que nosotros hacemos es ponerlo en algo que nuestro cerebro lo entienda mejor y por eso hablamos en UMAS para que sea más fácil comunicarnos acerca de la masa. Pero tienen que pensar que a nivel de partículas, los neutrones y los protones son los más pesados. Si yo quiero comparar entre los neutrones y los protones para saber quiénes tienen mayor masa, nosotros podemos observar ya a detalle estos números y nos vamos a dar cuenta que los protones son más grandes, son más pesados. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué partícula subatómica es la más pesada y está presente en el núcleo? ¿Qué contestarían? Electrón. No, ¿qué partícula Protón. es la más pesada? Los protones, ¿vale? Si me dicen, si quieren que la respuesta sea electrón, la pregunta tendría que decir, ¿qué partícula es la más ligera o la menos pesada? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que no vayan a quedar dudas. ¿Todos vamos bien?
Oli, Sí, si en el protón dice que 1.72 es más grande que 1.1674, ¿por qué es más? ok, sí. Ya se me fueron las cabras, espérenme. Es efectivamente, como dice Edna, los neutrones son más grandes que los protones. Perdónenme tantito, tuve un desliz, ¿sale? Gracias, Edna, por la corrección. Neutrones son más grandes que los protones y hay una razón, se las voy a explicar. Los neutrones son aislantes, ¿se acuerdan? Les dije ayer que aislaban a las partículas positivas para evitar la repulsión y el estallamiento del núcleo. Por lo tanto, necesitamos que tengan un poquito de mayor masa para cumplir la función. En este sentido, entonces, les voy a hablar acerca de las funciones que tiene cada uno de ellos. Los neutrones, la función en el átomo es estabilizar la carga. La función de los protones es atraer electrones. Y en la medida en la que ellos puedan atraer a estos electrones, entonces vamos a tener las propiedades químicas de los elementos, que quiere decir que pueden ganar electrones o pueden perder electrones, ¿sale? Entonces, puede ser que se oxiden o puede ser que se reduzcan. Es decir, que tiendan a robar electrones o que mejor los cedan, que no se esfuercen en eso. La función de los electrones es interactuar con otros, o sea, formar enlaces. ¿Me van siguiendo todos? Sí. ¿Sí? Entonces, ponemos énfasis en la corrección que nos acaba de hacer su compañera Edna, y entonces nosotros decimos el más másico son los neutrones, el menos másico son los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Sí? la respuesta era neutrones, ¿no? Sí, Jimé. Gracias. ¿Ok? Gracias, muchachos, por la corrección, ¿vale? Vamos entonces a las siguientes. Teníamos el día de ayer pactado para hoy revisar la información tipo examen, ¿se acuerdan? Entonces, yo les pedí que la contestaran. Ahora vamos a revisarla con detalle. Modelo atómico que determina que el átomo no se divide y no se transforma. ¿Cuál es? Es el Demócrito, la B. El modelo de Demócrito. Si ustedes dicen que el átomo es indivisible y no se transforma, quiere decir que es eterno y entonces en automático podemos contestar que es Demócrito. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. El átomo de Dalton es indivisible, pero sí cambia. El átomo de Bohr es divisible y nos importan los niveles de energía. El átomo de Rutherford se divide en núcleo y corteza. ¿Sale? Vámonos al que sigue. Dice ahí, descubrió a los electrones. ¿Quién los descubrió? Thomson. Thomson. Y ayer yo les hablé de Millikan. ¿Qué me pueden decir acerca de Millikan? Millikan los nombró. Él le puso el nombre de electrón. Exacto. Millikan los nombra, pero no los descubre. Muy bien, muchachos. Esto que acabamos de ver puede ser una pregunta de Politécnico. Se las hacen frecuentemente en Politécnico. Vamos a la siguiente. Modelo atómico que determina que los electrones pueden saltar a órbitas de menor o mayor energía. El de Bohr. La Bohr. El modelo de Bohr, correcto. Muy bien. Entonces, ayer justamente hablábamos de si saltábamos a un nivel de mayor energía, absorbía energía el electrón. Si este saltaba a un nivel de menor energía, desprendía o liberaba energía en forma de luz. ¿Se acuerdan? Sí. Es un problema en el modelo de Rutherford. ¿Cuál es la respuesta? La C No. La es B, del ¿no? modelo de Rutherford. ¿Cuál? No, la B. La B. La B. Los protones están juntos en el núcleo. ¿Qué problema tiene eso? Que entonces generan repulsión. Si nosotros hablamos que los electrones están estáticos, ¿de qué modelo estamos hablando?
en donde las chispas de chocolate no se mueven en la galleta, como les dije ayer. De Bohr. En el modelo de Bohr, Thomson. Emi, en el modelo de Thomson. Muy bien, Fabricio. Si yo hablo de que los electrones están incrustados en una masa positiva, ¿de qué modelo estoy hablando? El de Thomson. Otra vez el de Thomson, ¿sale? Vámonos a la siguiente. Saturación máxima del nivel 5 según Bohr. 32. 32, correcto. Tenemos que recordar que la saturación máxima es 32, se alcanza en la cuarta órbita y entonces vamos de regreso. Recuerden ustedes, nivel 1 de energía tiene 2 electrones. Nivel 2, a ver, ayúdenme. 8. En el nivel 2, 8, muy bien, Fabricio. En el nivel 3, 18, 18. En el nivel 4, 32. 32. Y aquí era en donde poníamos el espejo y entonces nosotros tendríamos, ahora sí, 32, 18, 8 y 2. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? ¿Con algún modelo? No. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente y entonces dice, en orden de complejidad de menor a mayor, ¿cómo se acomodan los suborbitales del modelo cuántico? La C. SPD. La C. ¿Por qué no la B, Emi? Porque están en mayúsculas. Y no. Muy bien, porque están en mayúsculas. Esa sola cosa hace la diferencia. ¿Por qué no la D? Porque la F es más compleja. ¿Están de acuerdo? Sí. Este va de mayor a menor. Si la pregunta fuera de mayor a menor, la respuesta ahora sería D. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente, entonces. Partícula subatómica de gran masa y presente en el núcleo que tiene la función de determinar gran parte de las propiedades. No sé. ¿Los La C. neutrones determinan las propiedades? ¿Protón? Electrones, ¿no? Yo Muy le puse bien, en protones. este caso son los protones. Nos están diciendo de gran masa, pero no la máxima. ¿Qué es importante capturar de esta información que nos habla de las propiedades? Ojo, los neutrones tienen mucha masa, pero su función no es determinar las propiedades, sino estabilizar. Ahora, los protones también tienen mucha masa, pero su función sí es la de hacer las propiedades, de determinar esas propiedades. ¿Queda clara la diferencia? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, aquí nos meten una respuesta que se parece nada más porque rima. Pero oganesón ni siquiera es una partícula subatómica. El oganesón es el número 118 de la tabla periódica. Es el último gas noble que se conoce hasta el momento. Entonces ahí lo podríamos incluso descartar inmediatamente y ya nada más nos quedarían entre estas tres. ¿Dudas? No. Ok, vamos a la No. siguiente y entonces dice, partícula subatómica de masa despreciable. Electrón. Electrón. Muy bien, los electrones, correcto. Partícula subatómica que estabiliza la carga del átomo. Neutrón. El neutrón. Neutrones, muy bien. ¿Vamos bien todos? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces, ¿no hay dudas de la clase del día de ayer? ¿No? No. No. Ok, entonces vamos a trabajar con el siguiente tema de química y este es un tema que viene en los exámenes de admisión de todas las universidades que vayan a presentar principalmente para área 2 o que tengan como los exámenes de la UNAM que sean universales, es decir, que tengan todas las materias sin importar a qué área vas. Se está todavía dentro del módulo de materia y energía,
pero nosotros vamos a hablar acerca ahora de conteo de partículas subatómicas, ¿sale? Ya tienen la guía en sus manos, entonces vamos a empezar a trabajar. De la información anterior, muchachos, de la que sacamos nosotros, tenemos que recapitular un par de cosas. Fíjense ustedes que nosotros tenemos entonces protones, tenemos neutrones y tenemos electrones. Ojo aquí. Vean cómo estoy poniendo la simbología de protones, la simbología de neutrones y electrones. Siempre van con minúscula y tienen como superíndice en los protones un signo positivo, los neutrones tienen un número 0, haciendo referencia a la carga neutra o 0, y los electrones tienen un signo negativo. Ahora, si nosotros recapitulamos a partir de estas partículas, primero, nosotros vamos a decir que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, ya lo estuvimos viendo ahorita. ¿Y los electrones en dónde se encuentran? En las órbitas. Muy bien, en las órbitas. Esto es importante. Ahora, a partir de esto vamos a descubrir dos números o vamos a trabajar con dos números importantes. Uno de ellos se representa con la letra mayúscula A y se conoce como masa atómica. También la conocemos como peso atómico o como se llama también número másico. Cualquiera de los tres nombres es exactamente lo mismo, se representa con la letra A. Y luego vamos a tener otro número que se conoce como Z y este es el número atómico. Este número atómico es como el nombre para ustedes. Es un medio de identificación del elemento. Dos elementos nunca pueden tener el mismo número atómico y ser diferentes. Ajá. Si tienen el mismo número atómico, entonces seguro son el mismo elemento. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Sí. Ok, ahora fíjense ustedes, hay una cosa importante. La masa atómica, por convención, la tendemos a poner en este sector de los elementos. ¿Notan ustedes este 12? Entre estos dos números, el 12 y el 6, el 12 es la masa. Hay dos razones. Primera y más importante que todas. De estos dos números que nos acaban de dar o que aparecen en pantalla, el número más grande o el número mayor siempre va a ser la masa atómica. Mientras que el número atómico siempre va a ser el número menor. Así es que si en un examen de admisión te dan dos números, pero no te dicen cuál es la masa y no te dicen cuál es el número atómico, entonces lo que tienes que hacer es determinar quién es el mayor y entonces con base en eso, tú puedes decir con total seguridad que ese número mayor es la masa. ¿Estamos bien con esto? Sí, perfecto. Siempre los acomodamos a la izquierda. Por convención tratamos de poner la masa arriba y el número atómico abajo, pero hay ocasiones que en los exámenes de admisión para confundirlos les cambian el número, les cambian la posición. Entonces, entre que se los pongan arriba o se los pongan abajo, ustedes saben perfectamente que la masa siempre es el número mayor y el número atómico siempre es el número menor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces fíjense ustedes, vamos a trabajar primero con conteos de partículas para átomos neutros. Oli, ¿cómo sabes qué es un átomo neutro? Fíjense ustedes, cuando vayan al examen de admisión es bien fácil, sin siquiera haber hecho ningún tipo de cálculo ni nada de conteos, es bien fácil identificar a un átomo neutro porque en la parte de aquí arriba no se nota ningún número. Noten ustedes, hay un número hacia la izquierda, pero en la parte de arriba del elemento como tal, del símbolo, no hay ningún número que indique carga. Un átomo neutro, muchachos, siempre tiene carga cero. ¿Por qué tiene carga cero? Porque nosotros decimos que se encuentra en equilibrio de cargas. ¿Qué significa?
que si yo tengo 10 protones, o sea, 10 cargas positivas, a fuerza debe de haber 10 cargas negativas para que se neutralice la carga. Un átomo neutro tiende a ser inactivo químicamente. Es como si estuviera en reposo, ¿sale? Necesitamos mover las cargas para que se active y quiera establecer un enlace. Entonces, los átomos neutros están en un estado de mínima energía y eso significa que tienen carga cero. ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí. Okay. Fíjense aquí que les puse un formulario chiquitito. Esto también aparece en la guía. Si tú quieres conocer los protones, entonces mira el número Z. ¿Cuál de estos dos es Z? ¿El 12 o el 6? ¿Cuál de los dos es Z? 6. Muy bien. 6. El 6. ¿Cuál? Entonces, si el 6 es Z, ¿qué es el 12? Muy bien, o masa atómica. Dice nuestro formulario entonces, en un átomo neutro, si quieres conocer los protones, fíjate en Z. Si quieres conocer los electrones, fíjate en Z. Y si quieres conocer los neutrones, el número grande, o sea, el número de masa, a ese número réstale la Z. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el núcleo está hecho de protones y de neutrones. Es la suma de protones y de neutrones. Esto, aparte, se considera la masa atómica. Muchos han dicho que la masa atómica no se debería de llamar masa atómica, sino se debería de llamar masa nuclear, porque como no considero a los electrones, entonces solamente estoy considerando la masa del núcleo. Si yo quiero conocer entonces a los neutrones, lo único que tienes que hacer es despejarlos y te va a quedar neutrones es igual a la masa atómica menos los protones. Ahora, nosotros sabemos que los protones se convierten en Z. Oli, ¿de dónde sacas esto? De esta parte de aquí, donde dice protones es igual a Z. Entonces lo voy a sustituir aquí y lo voy a poner en Z, que es exactamente la misma fórmula que aparece aquí. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Protones, neutrones y electrones. Entonces, dice, protones, fíjate en la Z. Ok, la Z dice que es 6, entonces C6. Neutrones, fíjate en la resta. 12 menos 6. Por eso siempre se pone el más grande arriba y el más pequeño abajo para que sea más fácil. Me da 6 y en automático entonces pongo un 6 aquí. Los electrones, dice, fíjate otra vez en la Z y me da el 6. ¿Alguien tiene dudas con toda confianza de dónde saqué esos tres números? ¿No? No. ¿Sí o no? No. Ok, No. entonces, otra No. cosa importante. Noten ustedes que en este caso, los tres números son idénticos. Entonces, muchos dicen, ay, bueno, ya, son idénticos. Con uno que encuentres, ya encuentras todos. No, no siempre pasa. Cuando los números de partículas son idénticos o muy parecidos, nosotros decimos que el átomo es estable. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Ok, perfectísimo. Voy a borrar, muchachos. Esto lo tienen en las guías. Entonces, si me estás diciendo, Oli, que un elemento es estable, ¿cuándo puede ser inestable? Antes de que yo les defina, ¿les parece si calculamos este? Entonces, ¿cuánto tiempo necesitan para que calculen protones, neutrones y electrones de estos elementos que aparecen aquí y que me digan? ¿Cuántos protones hay ahí? A ver, contéstenme. 11. 11, muy bien. ¿Cuántos neutrones hay ahí? 11. 12. ¿Quién me dijo 11? 2. 12, muy bien. Voy otra vez.
Protones, veo aquí, es la Z, es este de aquí. Neutrones, A menos Z, o sea, 23 menos 11, ¿están de acuerdo que me da 12? ¿Sí o no? Lo voy a jalar Sí. más desde aquí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos Sí. electrones hay? 11. 11. Muy bien. No sé. 11. ¿Los números son idénticos? No. No. ¿Son estables o inestables? ¿Es estable o inestable este sodio? Estable. Inestable. Estable. Es estable. ¿Me podrían decir por qué? Porque no son iguales todos. Porque no son iguales, pero ya me dijeron que es estable. ¿Quién me ayuda Porque no pasa de, diciéndome por qué eso es estable? Ujú. porque no pasa de 3 en los números. Correcto. Fíjense ustedes. Para determinar si un elemento es estable o no, no como a ojo de buen cubero, sino con un número, lo que van a hacer es a los protones siempre le van a sumar un 3. Porque un 3 es una medida arbitraria que se estableció en UPAC, que es la asociación que gobierna toda la parte de química, para poder decir si un átomo entra dentro de ser estable o no. Hago la suma y esto me va a dar 14. ¿Están de acuerdo? Ahora, voy a comparar. Fíjense, vamos a comparar este 14 con este 12. ¿Sale? Si el número producto de la suma es más grande que los neutrones, tú puedes decir entonces que es estable. Si el número de la suma es más chico que los neutrones, tú vas a decir que eso es inestable. Entonces, si los protones ya con la suma son más grandes, quiere decir que eso es estable. Si los protones ya con la suma son más chicos que los neutrones, entonces tú dices que es inestable. ¿Me van siguiendo? ¿Puedes Sí, explicar otra todo vez está en esto? la guía, claro. Ahorita vamos a ver otro ejercicio, Ani, no hay problema. Fíjense Gracias. ustedes. De nada. Vamos a ir a otro ejercicio y si no queda claro, Ani, ahí, me detengo otra vez hasta que te quede claro, ¿va? Sí, es que nada más no entendí de dónde salió el 3. El 3 es una medida arbitraria para poder poner un número para que nosotros podamos decir si es estable o no con un número en mano, ¿sale? Y solamente Porque es si el no, yo digo, electrón y el ay, no, protón. como que sí se parece, como que sí más o menos, y entonces queda como en la ambigüedad. En ciencia tratamos de evitar la ambigüedad, entonces lo que hacemos es poner un número. ¿Quién lo puso? Lo puso alguien en una sociedad por convención y dijo, ¿saben qué? Vamos a decir que un elemento es estable por cosas que hemos visto en el laboratorio y entonces vamos a fijar que el número 3 sea nuestra medida umbral para determinar si es estable o no es estable. Le dan un rango de error. Por eso es el 3. O sea, entonces ¿Sí? ya es un número establecido. Es un número establecido. Es un número por convenio. Ok, Es como si fuera una fórmula, ¿no? muchas gracias. Ajá, como si nos hubiéramos establecido una fórmula. Ahora, no se lo sacaron de la manga. Hicieron muchos estudios en un laboratorio y determinaron que este era un rango parecido que le daba de chance de margen a los elementos y que con un 95% de certeza se cumplía la fórmula. Ajá, entonces es un número no que a alguien se le ocurrió, sino es un número que se probó en un laboratorio. Y solamente lo lleva el protón. ¿Mande? Solamente lo lleva el protón. Así es, Mariana. Solamente se hace en el protón y siempre se hace en el protón. Ah, ¿Sale? gracias. Ok, de nada. Vamos a ir al siguiente y entonces con el siguiente vamos a determinar si ese elemento es estable o no estable. Entonces, vamos a calcular protones, neutrones y electrones. ¿Me ayudan? ¿Cuántos protones hay ahí, muchachos? 47. 47. 47. Muy bien. ¿Cuántos neutrones hay ahí? 61. Perdón, 61. 61, muy bien.
porque 108 menos 47 da 61. Recuerden ustedes que los neutrones siempre salen de la resta. Ajá. ¿Cuántos electrones hay ahí? 47. 47. ¿Dudas? No, ninguna. Ahora, ¿cómo hago para saber si es estable o no? Los quiero escuchar a todos. Que me ayuden. Le sumo 3. 3. Los protones. A los protones les 3. ¿Cuánto me da esto? 50. 50. ¿Con quién los comparo? Los Los neutrones. neutrones. Con los Con neutrones. los neutrones. Y entonces aquí, si la suma, o sea, el número, es más, este al 50 lo voy a poner en otro color, ¿vale? Para que no haya problema. Espérenme tantito. Lo vamos a borrar aquí y lo ponemos de otro color para que sea evidente. ¿Le parece si los ponemos en amarillo? Miren ustedes. Si el 50, o sea, el número que salió en amarillo es grande, es más grande que el número que está en cafecito, es estable. Si el número que salió en amarillo es más chico que el número que está ahí, en automático nosotros decimos que es inestable. Díganme ustedes qué es, ¿estable o inestable? Inestable. Muy bien. ¿Por qué es inestable? ¿Me vuelven a explicar? Porque el número Es de mayor que los al de neutrones. los neutrones. Porque el número es que, perdón. Porque el resultado de la suma es menor al número de neutrones. Muy bien, Ani. Es Porque el menor. resultado de la suma es menor o más pequeño a los neutrones. ¿Queda claro ahora? Sí. Entonces, vimos 3 ejemplos. ¿Lo puede El repetir, de- por favor? Sí. Cuando el resultado de la suma, Edna, es menor a los neutrones, es inestable. Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Para todos es claro, muchachos? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿vamos bien? Sí. De todas Sí. maneras, todo esto está en la guía con detalle. Todo está calculado para que ustedes vean y observen. Todo esto que les estoy diciendo está escrito en la guía, ¿va? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Fíjense ustedes que solamente podemos hablar de átomos estables o inestables cuando hablamos de átomos neutros. Quiere decir que entonces hay átomos que no son neutros, ¿sale? Decíamos que los átomos neutros son aquellos que tienen, que no tienen carga o tienen carga cero. Los átomos, muchachos, que sí tienen carga se llaman iones. Por definición, un ion es un átomo con carga. ¿Quedamos claros hasta aquí? Los iones son átomos con carga. Ahora, hay de dos tipos. Los que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa. ¿Cómo ocurre este desbalance de cargas? Ocurre porque los protones y los electrones ya no son iguales. Bueno, ¿y cómo pasó eso? Los iones solamente se forman si lo que se mueven son electrones. La única partícula que se puede mover para formar iones son los electrones. ¿Qué quiere decir? Que los átomos pueden ganar o perder electrones. Nunca otra partícula de manera convencional. Fíjense ustedes, quiero que observen la imagen. Si el ion es positivo, noten ustedes que hay poquitos electrones. ¿Ya vieron? Sí. Entonces, si es positivo un átomo, solo indica una cosa y es que pierde electrones. Si el átomo es negativo, ¿qué notan en sus electrones? Que tiene más, o sea que ¿Gana electrones? Muy bien, que tiene más, o sea que gana electrones. ¿Dudas? No. Ninguna. No. Entonces, si les llegan a preguntar, ¿cómo se forma un ion? Ustedes dicen por la ganancia o la pérdida de electrones, ¿va?
Sí. ¿Sí o no? Ahora, es muy largo decir ion positivo. Para no decir ion positivo, entonces nosotros le ponemos un apodo y su apodo es catión. ¿Sale? Fíjense ustedes, voy a decir una palabrota, pero lo voy a ocupar porque hay un meme en química para que se aprendan esto. Catión, como de decir, ah, cabrón, ya perdí mis electrones. ¿Sale? ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Ok. Y la ganancia de electrones se detecta en un ion negativo. Voy a decir otra palabrota. Su apodo es anión, que tiene una A de a huevo gané electrones. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok, entonces catión perdió electrones. Anión ganó electrones. Catión, ion positivo, anión, ion negativo. Todas estas pueden ser preguntas de exámenes de admisión. Voy a agregar otra cosita aquí. Cuando un átomo pierde electrones, el proceso químico que le está pasando se conoce como oxidación. Cuando nosotros decimos que un metal se oxida, quiere decir que está perdiendo electrones. Anión. Cuando un elemento gana electrones, nosotros decimos que el proceso químico que está viviendo es una reducción. Oli, ¿por qué dices que se llama reducción? Porque nosotros vamos ganando en cargas negativas. Ganar en cargas negativas significa que la rana va a ir saltando hacia atrás o hacia la izquierda en la recta numérica, lo que significa que me voy alejando del cero y los números que se alejen del cero por la izquierda son más chiquititos, o sea que se redujeron. Por eso se le conoce como reducción, porque matemáticamente hablando se va reduciendo el número. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces vamos a empezar a ver un conteo de partículas, pero para entender este conteo de partículas, muchachos, es necesario que nosotros veamos una tabla para saber qué pasó, cómo perdieron o cómo ganaron. Fíjense ustedes que nosotros vamos a estar hablando de protones y electrones para cuando hablamos de cargas. Recordamos que los protones tienen una carga positiva y que los electrones tienen una carga que es negativa. Ahora, los protones no se pueden mover porque están en el núcleo y necesitaríamos mucha energía para poder moverlos. Sí se pueden mover, pero no por métodos convencionales, se pueden mover por radiación, ¿sale? Pero de manera natural no se pueden mover. Entonces, los protones, vean ustedes que siempre se van a quedar fijos, mientras que los electrones se van a ir moviendo. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo 10 protones y 10 electrones, noten ustedes que el signo representa la carga. Ajá, representa el tipo de partícula que tengo. Entonces aquí dice 10 protones y aquí dice 10 electrones. En química, a diferencia de matemáticas, nosotros siempre ponemos el signo aunque sea positivo, porque no hace referencia en sí a un signo positivo, sino a que hay 10 partículas positivas. 10 menos 10 da 0, por lo tanto nosotros decimos que nos encontramos en equilibrio de cargas, por lo tanto el átomo es neutro. Fíjense ustedes, vamos a comparar a estos electrones con respecto al original que está en 10. Ahora tengo 12. ¿Qué quiere decir? Que gané 2 electrones. Quiere decir que tengo 12 electrones. Cuando yo hago la operación aritmética, voy a encontrar 10 menos 12. ¿Están de acuerdo conmigo que me va a dar un menos 2? ¿Cierto? Sí. Sí. Cuando un átomo tiene carga negativa, es un ion negativo que se conoce como anión porque ganó electrones. El signo me dice que ganó. El número me dice cuántos
¿Cuántos ganó? 2. 2. 2. Muy bien. Ahora vamos abajo. Si yo sigo teniendo mis 10 protones y ahora en lugar de tener mis 10 electrones, ahora tengo 8, ¿qué me pasó? Pierdo. Pierdo. Hago la operación aritmética y ahora me queda 2 positivo. El signo positivo me indica qué me pasó. Perdí. ¿Cuántos? Perdió. 2. 2. ¿Y me llamo entonces? Catión. Catión. ¿Dudas? No. 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 Ninguno. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? Sí. Sí, Bueno, entonces vamos a avanzar. Vamos entonces a hacer un conteo de partículas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Fíjense ustedes. De entrada, aquí me ponen 3 especies químicas. Me dan las masas y su número atómico. Quiero que noten, esta no tiene carga y esta sí tiene carga. Sin más ni más, ¿quién de los 3 es un átomo neutro? Si es que está ahí algún átomo neutro. El primero. El primero. ¿Cómo lo saben si ni han calculado? Porque no tiene carga. Muy bien, porque no tiene carga. ¿Quién de los 3 es un anión? El segundo. Segundo. El segundo, El anión. tercero. Tercero, ¿cómo lo saben? Por la El signo Negativa. negativo. Muy bien, por el signo negativo. Entonces, ¿el segundo qué es? Catión. Un catión. ¿Por qué? Porque es positivo. El signo Porque es positivo dice que positivo. perdió. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer conteo de partículas. ¿De dónde saco los protones? el número de... El número menor. Del número menor. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que es este? Sí. No sé ustedes, pero yo voy a poner 53, 53 y 53. Según yo, no ha cambiado nada. Si hubiera cambiado, ya no sería yodo, ya sería otro elemento. ¿Va? No Sí. pueden cambiar los protones. ¿Estamos claros en eso? Sí. Sí. Ahora, vamos a calcular los neutrones. ¿Vale? Vamos a calcular a los neutrones porque son sencillos. Los neutrones siempre son una resta. ¿Cuánto es esa resta? 74. 74. Muy bien, 74. ¿Están de acuerdo conmigo que en ningún caso ha cambiado porque esos números no han cambiado? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos a ver a los electrones. En este caso no hay ninguna carga, entonces lo que vas a hacer es que vas a tomar en átomos neutros, decíamos, es otra vez la Z. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Característico de un átomo neutro que sus protones y sus electrones son idénticos, tal cual se nota aquí. ¿Ya vieron? Tal cual tenemos 53 y 53. Son protones y electrones iguales. ¿Sí? Sí. Ahora, este más 3, ¿qué significa? Que perdió. Se perdió ¿Cuántos? electrones. 3. ¿Cuántos teníamos en el inicio? 53. 53. Y perdí 3. ¿Con cuánto me quedé? 50. 50. Muy bien, con 50. Lo voy a poner en rojo porque perdí, ¿no? Cuando uno pierde dinero, se lo ponen en números rojos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos electrones tengo en el anión? 58. 58. Muy bien, ¿cómo lo saben? Porque ganó Porque 5. ganó menos 5. Porque ganó Bueno, ganó 5 electrones. Entonces, se pueden quedar con la idea de que cuando ven más 3 significa que perdí y cuando veo menos significa que gané.
Hay ocasiones que lo que nosotros hacemos es hacer un truquito ahí y entonces lo que hacemos es relacionamos este 53 con este 3. En iones, cuando veas el signo, si ves un positivo, en tu mente quitas el positivo y lo pones en negativo. 53 menos 3, ¿cuánto da? 50. Ok. Ahora es negativo, ¿qué hago? Se suma. Lo suma. Ahora lo cambio y lo pongo en positivo. 53 más 5, ¿cuánto da? 58. 58. ¿Dudas? No. 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 ¿Todo clarísimo? En la guía hay ejercicios para que resuelvan y que no les vayan a quedar más dudas. ¿Sale? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. Aquí. No, ninguna. Entonces vamos avanzando. Muy bien. Vamos a ver ahora un tipo de átomos que se conocen como isótopos. ¿Sale? Ya vimos átomos neutros, ya vimos átomos con carga que se llaman iones, ahora vamos a ver isótopos. Los isótopos tienen una característica y es o que ganan o que pierden, pero no electrones, no protones, sino neutrones. ¿Sale? Y cuando ganan o pierden neutrones, en automático se va a alterar su masa atómica. Pregunta de examen de admisión súper frecuente. ¿Cómo identifico a un isótopo? Porque ha ganado o perdido neutrones, es decir, su número de neutrones ha cambiado y por lo tanto también ha cambiado su masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tip rápido para encontrar isótopos en el examen de admisión. Te dan, por ejemplo, este elemento que aparece aquí y te dicen que quieren que identifiques si lo que te están dando es un átomo neutro, un isótopo o un ion. Y tú dices, ay, canijo, ¿cómo le hago si nada más me dieron eso? Este número que está arriba es el número de masa. Lo que vas a hacer es que vas a comparar este número con el de la tabla periódica. Si el número que te dieron no coincide con el número de masa de la tabla periódica, entonces seguro ese es un isótopo. ¿Queda claro? Sí. Entonces, me dan número de masa 2 del hidrógeno. Yo voy entonces rápido a mi tabla periódica. Vamos a abrir aquí una tabla periódica que debo de tener por aquí. Entonces, no venía preparada, pero pues ahí te voy, ¿no? Número de masa de la tabla periódica del hidrógeno. Fíjense ustedes, ahorita que se abra ahí, me indican cuando ya vean la tabla periódica. ¿Ya la ven? Ya. Ok, a mí me dijeron que el número de masa del hidrógeno era 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Voy al de la tabla periódica y me doy cuenta de una cosa importante. El número de masa del hidrógeno según la tabla periódica es 1. ¿Este 2 coincide con el 1? No. No. ¿Qué me pueden decir? Es un isótopo. Correcto. ¿Qué es un isótopo? ¿Alguien tiene alguna duda? No. No. Ok. No, Hay ninguna. dos tipos de isótopos, muchachos. Isótopos que llamamos estables y otros que llamamos inestables. Nunca me pueden decir que un ion sea estable o inestable, porque por definición un ion es inestable, muchachos. ¿Qué significa que sea inestable? Significa que ya está activado químicamente, que está listo para hacer interacción con otros elementos. Los iones hacen enlaces. Ahora, los isótopos sí podemos tener unos que sean estables u otros que sean inestables. Los estables no se degradan en el tiempo. Quiere decir que no pierden energía en el tiempo. Sí pierden, pero lo hacen en un tiempo tan lento que no nos alcanzarían ni 100 vidas para verlo. Por lo tanto, vamos a decir, por practicidad para vida humana, no se degradan. Por lo tanto, no emiten radiación, o sea, no pierden energía. Y sus protones y sus neutrones en el conteo son muy parecidos, como en los átomos neutros, ¿se acuerdan? Sí. Estos que son estables son bien abundantes en la naturaleza, muchachos.
se consideran que los átomos son estables, perdón, los isótopos son estables si de preferencia tienen números pares de protones. Entonces, por ejemplo, el elemento que tenga número atómico 2 tiende a tener isótopos estables. El que tenga número atómico 16 tiende a tener isótopos estables. No es una regla, pero se ha observado que es una probabilidad alta de que ocurra. Y frecuentemente los elementos que tienen isótopos no estables tienen números por encima de 84. ¿Sale? ¿Me van siguiendo? Todo esto está en su guía y viene con una tabla grandotota. Sí. Los inestables, si se degradan, quiere decir que emiten radiación. Puede ser de 3 tipos: radiación alfa, radiación beta o radiación gamma. Alfa significa que lo que están liberando son protones en pares. Beta significa que liberan electrones de alta energía y gamma significa que liberan radiación electromagnética frecuentemente en forma de luz. Y sus protones y sus neutrones no son tan parecidos. Vean ustedes que normalmente los inestables tienden a tener masas más grandes que los poco estables. ¿Ya vieron? Perdón, que los estables. ¿Dudas? No. No, no hay. Vamos a hacer un conteo rápido de partículas. ¿Sale? ¿Les parece si lo hacen ustedes rápido? Sí. ¿Sí? Ahí está en pantalla. De todas maneras, también está en la guía. No quiero que vayan ahorita y vean la guía, vean la pantalla y resuélvanlo rápido. ¿Les parece si les doy nada más 4 minutos? Sí. Sí. Va que va, pues. 4 minutitos. Estoy, de todas maneras, tengo el micrófono abierto y me van diciendo, me van indicando, ¿sale? Sí. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Me ayudan, por favor? Los protones, ¿cuántos son en todos los casos? 1. Uno. Muy bien. 1 lo sacamos del número atómico, entonces tengo 1 aquí y 1 aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuántos electrones si no hay carga? 0. ¿Cero? ¿Seguro los electrones? 1. Es uno. 1. Si Uno. no hay carga, entonces en automático los protones son exactamente igual a los electrones. Si no aparece un número con un signo aquí, los protones son idénticos a los electrones. Entonces 1 aquí y 1 aquí. ¿Para todos es claro? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, ahora sí, aquí viene lo bueno. Los neutrones siempre son la resta. 1 menos 1, 0. 0. Otro. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 2. 2. Vean ustedes, el primero es el átomo neutro. Siempre les pongo un comparativo. Estos dos que están abajo son isótopos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la masa atómica no coincide con la de la tabla periódica y adicionalmente se mueven los neutrones. ¿Ya vieron? Sí. Ayer yo les había dicho que el único elemento que no tiene neutrones en toda la tabla periódica es el hidrógeno. Y aquí aparece, ¿ya vieron? No tengan miedo de poner este 0. No es necesario tener neutrones porque solo hay un protón. Si los neutrones son el aislante, pues ¿para qué quieres aislante si nada más hay uno y no hay otro con el que se pelee? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Ok, hasta aquí terminamos entonces
hoy nuestra clase de química. Necesito, por favor, que vayan a la guía de tarea para el día de mañana, por favor, si son tan amables. Descarguen, ya tienen descargada su guía, ¿verdad? Sí. Toda la información que vimos hoy está ahí, no les obvié nada ni nada, ¿sale? Vean ustedes, la pueden ver, hasta los conteos que hicimos hoy están ahí. Aparecen estas tablitas que no están llenas, esas son las que necesito, por favor, que contesten para cada uno, para protones, para átomos neutros, para iones y para isótopos. Y luego, ya saben, la tarea es contestar, por favor, las preguntas tipo examen. Y ya saben ustedes que mañana, luego entrando a la clase, las revisamos. ¿Sí? Sí. Sí. El chiste es que no se me vayan a quedar con dudas, pero siempre es necesario que maduren el conocimiento. ¿Sale? Entonces, Disculpe, maestra, primero una pregunta. Sí, adelante, Natalie. ¿Las guías son las que mandó por WhatsApp? Sí, las guías son las que mandé por WhatsApp o también siempre están en tu plataforma. ¿Las puedes mandar de Por nuevo? alguna razón. Sí, ¿las mande? ¿Puedes mandar de nuevo las guías, porfa? ¿Mandar de nuevo? Sí, Axel, sin ningún problema. Aquí mi hermano, que es el soporte técnico, nos va a hacer favor de mandarlas otra vez en un momento, ¿sale? Y maestra, ¿las dos guías son las que le tenemos que mandar? Las dos guías son las que tú usas como soporte para tu clase, como apoyo, ¿sale? Entonces tú eliges si las imprimes o no las imprimes. Habrá gente que diga, yo la verdad no las imprimo, mejor las hago en mi celular o lo que sea, como se acomoden. Las guías son para ustedes, explótenlas, ¿sale? Sí, gracias, maestra. Entonces, ok, ¿les parece entonces si pasamos directamente a biología? Sí. Sí. Ok, bueno, pues entonces empezamos con la parte de biología. Tienen guía en mano, lo que vamos a ver el día de hoy son proteínas. La clase pasada de biología vimos biomoléculas en general y vimos dos tipos de biomoléculas. Vimos carbohidratos y vimos lípidos, que son componentes de los seres vivos. Y hoy vamos a ver proteínas, que son las reinas del metabolismo, por la gran cantidad de funciones que tienen. Todo lo que vamos a ver aquí está en su guía, ¿sale? Es del módulo 1 de generalidades de biología. Específicamente ya estamos entrando a la parte de bioquímica duro para el área 2. Si te haces bueno en área 2 en química y biología, entonces vas a ser bueno en cualquier área en química y biología, porque estamos preparando la de más nivel, ¿sale? Entonces, la idea, yo siempre les recomiendo, aunque vayan para área 1, entonces, métanse a estudiar las guías de área 1, pero también las de área 2, las de área 3 y las de área 4. No tengan miedo, prepárense siempre a lo máximo, no a lo mínimo. Siempre. Entonces, vamos a ver proteínas, muchachos. La vez pasada veíamos que eran parte de las biomoléculas de los seres vivos, es decir, son los compuestos orgánicos que componen a los seres vivos. Las proteínas, muchachos, cuando nosotros vemos su raíz etimológica, las proteínas significan el que va primero. Ese nombre de proteínas hace referencia a la importancia que tienen las proteínas en el metabolismo. Hagan de cuenta que son las ejecutoras de todo lo que se va a hacer en la célula. Si una célula no tuviera proteínas, en automático lo que nosotros nos enfrentaríamos sería a una muerte segura. Sin más ni más, ¿sale? ¿De qué están hechas las proteínas? Sus principales elementos que la constituyen son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son las biomoléculas más abundantes en todos los seres vivos, ya que ocupan el 50% del peso seco de la célula. O sea que de toda la célula, el 50% son proteínas. Entonces son bien abundantes porque son bien importantes. Si las proteínas fueran un collar de perlas, que es una molécula ahí grandecita, cada perlita sería una unidad. Y la vez pasada vimos que las unidades de las proteínas se llaman aminoácidos. Cuando les pregunten en el examen, ¿cuáles son las unidades de las proteínas? Ustedes contestan rápido, aminoácidos. ¿Vamos claros? Sí. ¿Sí?
Ok. Ahora, tienen un montonal de funciones. Esta tablita ya aparece en su guía. Fíjense ustedes, me voy a centrar en estas zonas de aquí. Tienen básicamente 6 funciones representativas. Son funciones de reserva. Quiere decir que almacenan sustancias, ¿sale? Pueden tener una función estructural. ¿Qué quiere decir? Que forman parte de los tejidos, o constituyen a los tejidos. Pueden tener una función hormonal. Quiere decir que pueden regular el metabolismo, o pueden mediar la comunicación entre las células. Tienen una función de transporte. Quiere decir entonces que son como tráileres de las células en donde se llevan entonces nutrientes, metales, productos de desecho. Transportan un montonal de sustancias dentro de la célula y fuera de la célula. Una función de defensa que lo que hacen es que te protegen de agentes infecciosos o agentes externos. Funciones contráctiles están encargados de la contracción muscular y entonces no solamente están en la parte estructural, sino te permiten moverte. Vean entonces, cuando ustedes les digan, ¿cuál de todas estas funciones son de las proteínas? Pueden ser de reserva, pueden estar formando tejidos, regulando procesos, transportando sustancias, defendiendo a tu cuerpo o a tus células y permitiéndote el movimiento. Voy a agregar una más de este lado, que es una actividad catalítica, que es una función como especial de las hormonas. Y entonces a estas proteínas que tienen una función de catálisis, ¿qué significa catalizar? Significa regular procesos. Un catalizador va a acelerar la reacción, puede nulificar la reacción o puede suavizarla. O sea, hace que ocurra rápido, que ocurra lento o que no ocurra. Y a estas proteínas encargadas de hacer esta función se les conocen como enzimas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a ver un par que son de las que más les preguntan en los exámenes. Yo les puse una lista grande para que tengan de dónde escoger y puedan revisarlos y aprendérselos. Siempre es mejor ir sobrado. Ovoalbúmina, que es la clara del huevo, seguramente lo han comido, sobre todo aquellos que estén en dietas. Entonces, ovoalbúmina son almacenes de aminoácidos, por eso cuando quieres crecer tu músculo te dan claras de huevo, ¿sale? En la estructural, el colágeno que forma los tendones, los huesos, cartílagos, piel, ¿sale? Elastina que permite mantener sanas tus articulaciones porque permite unir a las células que están ahí. La queratina, que son todos los derivados de tu cuerpo, como el pelo, las plumas, las uñas, las escamas, por ejemplo, en diferentes tipos de organismos. Insulina, que regula el metabolismo del azúcar. La insulina, muchachos, es la llave de entrada a la célula. Si tu cuerpo no produce insulina, que es el caso de las personas diabéticas, entonces no tienen la llave para entrar a la célula. Como no tienen la llave, entonces el azúcar no puede entrar y está circulando en la sangre. Ese azúcar tiene un carácter ácido que hace que las personas que tengan diabetes se estén como quemando por dentro. Entonces, el envejecimiento es acelerado en esas personas porque el azúcar es muy dañina. Otras, como por ejemplo el de transporte, la reina es la hemoglobina que transporta el oxígeno para transformar energía. Gente que tiene anemia no puede transformar el oxígeno y entonces siempre se siente cansada. El oxígeno, ya después lo vamos a ver, es un aceptor de electrones que permite que tu comidita, el bistec, los tacos que te hayas comido, se conviertan en energía funcional. Las de defensa son las inmunoglobulinas, que son las que te van a ayudar a tu sistema inmunológico para que no te enfermes o que ya cuando tienes la enfermedad te ayuden a salir. Y las contráctiles, las más famosas, son
la actina y la miosina que nos permiten la contracción muscular. Ajá. Entonces, cuando estás haciendo bíceps en el gimnasio, por ejemplo, son las que te permiten abrir el brazo y cerrar el brazo. ¿Vamos claros en esto? Sí. Sí. Entonces son muy versátiles porque tienen muchas funciones, muchachos. Ahora fíjense. ¿Cuáles son las proteínas o de qué están hechas las proteínas? Ya dijimos que están hechas de aminoácidos, pero entonces hay que hacerle un zoom a la perlita y ver de qué está hecha las proteínas. Esto que les voy a explicar siempre es pregunta de examen de admisión. ¿De qué están hechas las proteínas? Fíjense ustedes. Vamos a tener un carbono que se considera carbono central, ¿sale? Entonces, fíjense ustedes. Tengo aquí mi carbono central. A este carbono le voy a conocer como carbono quiral. ¿Qué significa en química un carbono quiral? Significa un carbono que en todos sus enlaces, vean ustedes, estoy marcando los enlaces, tiene una cosa distinta. Este tiene hidrógeno. Este tiene esta cosota grandota que se llama carboxilo. Esta tiene aquí un radical, puede ser chiquito o grandotote. Y este tiene un nitrógeno unido a 2 hidrógenos. Noten ustedes que esto es distinto a esto, es distinto a esto y es distinto a eso. En ese sentido se conoce como carbono quiral porque todos sus enlaces tienen un grupo distinto. ¿Me entendieron eso? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, los aminoácidos entonces tienen un carbono quiral que se conoce como carbono alfa. Un aminoácido siempre va a tener un hidrógeno, un grupo amino que se representa como NH2 y un grupo carboxilo que se representa como COOH. Se llama aminoácido por los grupos funcionales que tiene. Tiene un grupo amino, que es nitrógeno con hidrógeno, y se llama aminoácido porque el carboxilo es un ácido carboxílico. Por lo tanto, su nombre viene justamente de esto aquí, aminoácido. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Ahora, Sí. esta es la estructura básica o la fórmula general de un aminoácido. Pero noten ustedes, muchachos, que aquí hay un grupo R. Se llama cadena lateral o también se le conoce como radical. A esta R le podemos pegar algo tan simple como un hidrógeno o algo tan complejo como una molécula grandotota. Entonces, dependiendo de qué se le pegue, vamos a tener muchos aminoácidos distintos. Estos aminoácidos, muchachos, es como si tuviéramos el alfabeto. Vamos a hacer una analogía. Una frase es una proteína y cada letra de la frase es un aminoácido. Entonces, nosotros en nuestro alfabeto tenemos 27 letras con las que formamos millones de palabras. ¿Están de acuerdo? Hasta en distintos idiomas. Las proteínas tienen 20 aminoácidos. Su alfabeto es de 20 aminoácidos. Y se forman con eso millones de proteínas. ¿Es claro esto que les acabo de explicar? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, dejen borro y pasamos a la siguiente. Cuando estos aminoácidos se van uniendo unos con los otros, se van a formar algo que conocemos como péptidos. Si yo uno 2 aminoácidos, vean ustedes cómo voy a abreviar aminoácido. A. Estas 2A es la forma en la que los biólogos resumimos aminoácido. Así es que si ustedes ven 2A.A, no vayan a decir, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Pues son aminoácidos. Una unión o una molécula que contenga 2 aminoácidos se conoce como dipeptídeo.
dipéptido. Prefijo di, que significa dos. Dipéptido. Una molécula que tenga 3 aminoácidos se llama tripéptido y así sucesivamente. Una molécula que tenga arriba de 100 aminoácidos se le conoce como polipéptido o ya le podemos llamar proteína. ¿Dudas? No. Ahora, ¿cuál es el enlace que une a los aminoácidos? O sea, ¿cómo se llama el hilito que une a las perlitas del collar? Se le conoce como enlace peptídico. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el enlace que une a las proteínas? Ustedes contestan peptídico. El sinónimo de proteína es péptido. Entonces, les van a preguntar, ¿cómo se unen, o más bien, cómo se forman los enlaces peptídicos? Ustedes dicen, voy a borrar aquí si me permiten. Los enlaces peptídicos se forman por condensación. ¿Qué significa en química por condensación? Significa que lo que hago es juntar dos moléculas, o juntar dos cositas, o juntar dos perlitas. Entonces, voy a juntar a dos especies químicas. Una es esta que yo tengo aquí, por ejemplo. ¿La alcanzan a ver? ¿Ven ahí mi cursor? ¿No se ve, verdad? No. No se ve. No se ve. Espérense. Ahí ya la alcanzan a ver. Ay, como que se está volviendo loca esta computadora. No. ¿Todavía no? Tampoco. Denme un segundo y vamos a reiniciar la pizarra electrónica para que no haya problema y para que me puedan ver, porque si no, entonces se me pierden en donde les estoy señalando, ¿no? Ahí sí. Sí, sí se ve. Ya, se ve. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, la reacción de condensación es una reacción que une a dos especies químicas. Esta es una especie química, esta que se ve aquí como el espejito y esta otro espejito es una especie química. El enlace es justamente este de aquí. Fíjense ustedes, vamos a identificar a los aminoácidos, ¿sale? Aquí está el carbono alfa del aminoácido y entonces voy a poner con amarillo los peptídicos. Es fíjense ustedes, es este de aquí y este de aquí. Les van a preguntar cómo se forma un enlace peptídico por condensación. ¿Qué significa? Que el grupo carboxilo de un aminoácido se une con el grupo amino del siguiente. El grupo, fíjense ustedes, el grupo carboxilo, que es este que está aquí, se une con el grupo amino del siguiente. ¿Ya vieron? El amino es el que trae el nitrógeno, el carboxilo es el que trae el carbono con los oxígenos. ¿Ya vieron? Sí. El carboxilo de uno se une con el amino del otro. El carboxilo de uno se une con el amino de otro. El carboxilo de uno se une con el amino del otro. ¿Ya vieron? Sí. En una reacción de condensación, siempre, cuando nosotros unimos a las moléculas, hay unos átomos que nos van a estorbar. ¿Qué átomos van a ser? Pues van a ser hidrógenos y oxígenos que salen en forma de agua. Entonces, cuando tú formas un enlace peptídico, es decir, cuando unes las perlitas en la proteína, se da una reacción de condensación entre el carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente y se libera agua. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Fíjense, ¿cuántos enlaces peptídicos tiene una proteína? El número de aminoácidos que haya menos 1.
siempre es el número de enlaces. Si tú quieres conocer cuántos enlaces tiene la proteína, cuenta cuántos aminoácidos y le restas 1. Y ese es el número de enlaces. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Luego entonces, yo les dije que había 20 aminoácidos distintos, ¿sale? Y estos 20 aminoácidos, muchachos, se van a dividir. Ay, les digo que se está volviendo loca mi compu. Aquí está. Se van a dividir por tipos. Vean ustedes, por favor. Regresamos. Ahí está. Esa parte amarilla que se ve ahí es la cadena lateral. Vean ustedes que todos tienen cadena lateral. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el aminoácido más pequeño conocido? Glicina. Tiene un hidrógeno puesto ahí. Es el único aminoácido que no es quiral porque se repite este hidrógeno y se repite este hidrógeno. Es el único. Ahora, hay unos aminoácidos que son no polares. Significa que no tienen carga. El más pequeño se llama glicina, Axel. ¿Sí? Y tiene solamente en su cadena lateral hidrógenos. Hay otros aminoácidos que se conocen como aromáticos. ¿Qué significa que sean aromáticos? Que tienen bencenos, que son estas estructuras como de hexágonos con dobles enlaces. Ajá. Hay otros que son cationes, que están positivamente cargados. Hay otros que son aniones, que están negativamente cargados. Y hay otros que vamos a decir que son polares, pero que los grupos o la cadena lateral no tienen ninguna carga. O sea, solamente, pero no en todo. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a tener unos que les vamos a conocer como aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son 9, muchachos. Y nosotros decimos que una biomolécula es esencial, ya sea un lípido, un carbohidrato, un aminoácido, cuando tu cuerpo no lo produce, sino que lo tienes que ingerir en la dieta. De los 20 aminoácidos que hay, que es el alfabeto completo de las proteínas, 11 los producimos en nuestro cuerpo y 9 no. ¿Cuáles son esos 9? Fenilalanina, histidina, isoleucina, treonina, lisina, valina, arginina, leucina, metionina y triptófano. Entonces, se ha generado una mnemotecnia para aprenderse cuáles son. Y dice, Fer hizo un tremendo lío y Valentina asustada le metió un triptófano. Esta es una mnemotecnia para tratar de aprendérselos. Fer, fenilalanina, histidina, isoleucina, un treonina, mendolicina, y valina, arginina, leucina, metionina, triptófano. Esto les recomiendo que se los aprendan porque el día del examen les pueden preguntar cualquiera de ellos. La mayoría termina en ina. Prueba de que estas son proteínas o que son constituyentes de las proteínas. ¿Me van siguiendo? Sí. 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 Ahora, vamos a hablar acerca de la estructura de las proteínas. Tenemos una estructura que se conoce como estructura primaria, que básicamente es el collar de perlas. Es la secuencia de aminoácidos. Cada bolita representa un aminoácido. Entonces, vean aquí. Aquí hay un enlace. Ahí se me cambió, espérenme tantito. Aquí hay un enlace peptídico, otro peptídico, y vean, si nosotros le hacemos un zoom, siempre va a tener el grupo amino y el grupo carboxilo, la cadena lateral y el hidrógeno. Prueba de que este es el carbono alfa o carbono quiral. Pregunta de examen, ¿qué es la estructura primaria de las proteínas? La secuencia de aminoácidos. Las bolitas pegadas. ¿Dudas? No. Después, estos de aquí empiezan a tener interacción. Por ejemplo,
Este de aquí podría empezar a tener interacción con este de acá, este de aquí empezar a tener interacción. Es como si estuvieran en una fiesta, están sentados en un orden y a este como que le empieza a llamar la atención esta de acá. Entonces empiezan a atraerse químicamente y entonces van a generar la estructura secundaria, que es la que vamos a ver a continuación. Una estructura secundaria, muchachos, es cuando hay plegamiento o enrollamiento de la molécula. Hay dos formas. Una que se llama alfa hélice, que es esta que tenemos aquí, como si ustedes estuvieran, ¿han visto a las gimnastas que traen listón y que hacen que el listón gire, 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 gire? Ese de ahí, esa estructura que se ve cuando la gimnasta gira el listón, eso se llama alfa hélice. Y la beta plegada sería, si ustedes agarran, por ejemplo, esta hoja que yo tengo aquí, y lo que hacen es que doblan un rectangulito acá y lo hacen para atrás y luego otro para adelante y otro para atrás, otro para adelante y les queda como un acordeón, que es esta de aquí. Esta se llama lámina beta plegada. ¿Cómo se formaron estas dos estructuras? Se formaron por la interacción entre los que se empezaron a traer. Vean ustedes, aquí hay una interacción, acá hay otra interacción, acá hay otra interacción. ¿Ya vieron? Porque empezaron a establecer relaciones entre un aminoácido de un lado y otro aminoácido del otro. Esta se ve como la lámina beta plegada y esta se ve como alfa hélice. La alfa hélice frecuentemente tiene giro dextrógiro. Ay, Oli, ¿qué significa giro dextrógiro? Significa que gira a la derecha. ¿Cada cuántos aminoácidos? Cada 3 o 6 aminoácidos hay una vuelta. Aquí debería de haber 3 o 6 aminoácidos para que se constituya una vuelta. Por ejemplo, la hélice de colágeno tiene un giro a la izquierda y tiene 3 aminoácidos. La mayoría giran a la derecha, pero no son los únicos, ¿sale? Y la lámina beta plegada siempre es una cadena en zigzag, como esta que nosotros vemos. ¿Ya vieron? ¿Dudas? No, ninguna. Entonces les van a decir, es la estructura secundaria de la proteína y entonces ustedes contestan alfa hélice o beta plegada. ¿Cómo ocurre la interacción entre la alfa hélice y la beta plegada? Ustedes contestan en un examen de admisión por puentes de hidrógeno. ¿Sale? Vámonos a la estructura terciaria de la proteína. La estructura terciaria de la proteína es cuando se unen varias alfa hélices y varias betas plegadas. Lo que estamos haciendo es sumando unidades. Y aquí se da una estructura en tercera dimensión. Hay dos opciones. Que se haga una estructura globular, que es una forma en esfera, y esas formas que están en esfera se disuelven en agua, como la hemoglobina que transporta el oxígeno. O hay otras que se conocen como filamentosas o fibrosas, que tienen una estructura como de cable o hebra, y son como si fuera una fibra como tal, y son insolubles en agua, como por ejemplo la queratina o el colágeno. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. ¿Qué es una estructura terciaria? Es la unión de varias estructuras secundarias. ¿Qué es una estructura cuaternaria? Es la unión de varias estructuras terciarias. ¿Sale? Normalmente se considera que la estructura cuaternaria es la forma activada de la proteína. Ajá. Entonces, normalmente nosotros, si nosotros queremos activar una proteína, tendríamos que llevarla químicamente a una conformación cuaternaria, a que haya muchas subunidades pegadas. O sea, es algo mucho más complejo. La hemoglobina es la unión de 4 unidades, mientras que la insulina tiene asociación de 2 cadenas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. No, Bien, la hemoglobina tiene 574 aminoácidos, o sea, es una frasezota, una canción. Y la insulina tiene 51 aminoácidos, apenas el título de la canción, pero las dos son igual de importantes.
Ahora, si nosotros queremos clasificar a las proteínas, podríamos clasificarlas de acuerdo a la estructura que tienen, o a la conformación que tienen. Podríamos tener las fibrosas o filamentosas, como el colágeno, que están en forma de cables o hebras y que normalmente sirven para dar soporte a la célula. Por lo tanto, tienden a ser constituyentes de tejidos como los tendones, la piel, los huesos, las uñas o el cabello. Mientras que si nosotros tenemos una proteína globular, estas tienen una estructura esférica, como esta que aparece ahí en la pantalla, y participan en los procesos de regulación de los organismos. Estas normalmente, en vez de estar de forma estructural, están regulando el metabolismo. Y estas por eso tienden a ser solubles en agua. ¿Dudas? No. No. Ninguna. Cuando se quieran acordar de si la fibrosa es soluble o insoluble, su cabello está hecho de proteína, de queratina. ¿Su cabello se disuelve cuando se bañan? No. No. Pues no. Según yo no salgo pelona cuando me baño, yo no. No sé ustedes. Entonces, cuando ustedes se bañen y si no se les disuelve su cabello, como es queratina, es una proteína fibrosa, quiere decir que las fibrosas no se disuelven en agua. En cambio, una proteína que sea globular se tiene que deshacer en agua. Ahora, si nosotros queremos hablar de su composición química, podemos tener unas proteínas que se llaman proteínas simples. Solo están hechas de aminoácidos y se conocen como holoproteínas. Ahí ya se me volvió a cambiar aquí. Ejemplos de holoproteínas son las albúminas, como la clara de huevo, pero las albúminas en los humanos nos ayudan a mantener la presión sanguínea y transportan metales que se conocen como cofactores, es decir, que permiten regular a quienes regulan las reacciones químicas. Las globulinas que nos defienden, las histonas que estabilizan el ADN y las escleroproteínas que dan estructura. Entonces, si una proteína solo está hecha de aminoácidos, se conoce como proteína simple. Si una proteína está hecha de aminoácidos con otra cosa, que se le llama a esa otra cosa, pipiris nice, le llamamos grupo prostético, sean metales, lípidos, azúcares o ácidos nucleicos, se le conoce como proteína conjugada. Ejemplos, las lipoproteínas que transportan los lípidos en la sangre, están hechas de grasa y aminoácido. Glucoproteínas que están hechas de azúcar y proteínas que son los chismosos de la ventana, son los receptores de membrana. Le dicen, oigan, que dice la doña fulana de tal que si la dejas pasar o no. Le avisan a la célula si hay alguien que quiera entrar o alguien que quiera salir o alguien que llegó o alguien que se fue. Sirven también de defensa. Y las nucleoproteínas que pueden estar combinadas con ADN y ARN, los más importantes son los ribosomas, que son las fabriquitas que producen a las proteínas. ¿Dudas? ¿Que producen ¿No? qué? A las proteínas. Ah, gracias. Son las mamás de las proteínas. Los ribosomas son los que generan a las proteínas. Y ya la última diapositiva, ya para irnos. Hay un proceso químico que se conoce como desnaturalización. La desnaturalización no es otra cosa más que desactivar a la proteína. La manera más fácil de desactivar a una proteína es cambiando su estructura física, su estructura en el espacio. Vean ustedes, aquí está como enrollada, ¿ya vieron? Cuando se desnaturaliza, la proteína, vean, adquiere una nueva conformación, como esta que aparece aquí. Y cuando yo la renaturalizo, la vuelvo a activar. Un proceso de desnaturalización irreversible es cuando te haces un huevo estrellado. La proteína, que es la albúmina, o sea, la clara del huevo, cuando entra en contacto con el calor, se desnaturaliza irreversiblemente. O sea, que una vez que pasó ya no hay vuelta atrás. Y de hecho cambia de color. Normalmente nosotros la vemos como transparentosa y cuando se desnaturaliza o se desactiva, se hace de este color como blanquecino.
Hay 4 agentes principales que pueden modificar la estructura de la proteína y por lo tanto desactivar a la proteína. El pH, la temperatura, los metales y algunos ácidos. Entonces, puede ser, por ejemplo, las personas que tienen su cabello rizado desnaturalizan la queratina de su cabello con calor, se ponen una plancha del pelo, se planchan el pelo, le meten calor a la proteína y entonces se cambia la conformación estructural y ahora se hace liso tu cabello. ¿Cómo la renaturalizas? Le echas agua y entonces te haces chino otra vez. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Hasta aquí, entonces le vamos a dejar. Fíjense ustedes, para mañana tienen una tarea. Aquí tienen su guía, que ya la deben de tener todos, muchachos. Y la guía, lo que tenemos aquí básicamente, vean toda la información que vimos hoy, más preguntas tipo examen. ¿Qué tienen que hacer para mañana? Repasar la guía y hacer el examen. ¿Sale? O sea, hacer las preguntas tipo examen porque mañana entrando a clase las vamos a contestar. ¿Dudas? No. ¿No? Ok. No. Vamos avanzando muy rápido. No saben qué tan rápido vamos avanzando. Entonces, la mejor manera de afianzar este conocimiento es que ustedes estudien por su cuenta. No bastan con la hora y media que ustedes me ven al día. Bastaría con que ustedes le dedicaran al menos 1 hora y media más de su día. Ajá, entonces hagan el esfuerzo, es su futuro, son ustedes, es el camino hacia una nueva vida, son las ganas de salir adelante, de tener algo diferente, de que seas el orgullo de tu familia, de que tú mismo te sientas orgulloso de ti. Es probablemente la única oportunidad que tienes en mucho tiempo, así es que no la desaprovechen. Entonces, pónganle mucho empeño, muchachos. Ustedes siempre piden maestros muy buenos. Ajá, aquí está. Yo me he preparado para ser esa maestra, pero yo también quiero alumnos que sean muy buenos, porque este país y el mundo necesita alumnos que sean muy, muy, muy buenos, ¿sale? Entonces, me gustaría que se comprometieran con ustedes mismos para obtener los resultados que quieran, las metas que ustedes tengan, y la única manera es estudiando mucho, ¿sale? Nos vemos el día de mañana. Gracias por regalarme 8 minutos más de su tiempo. Y nos vemos entonces. Cuídense, que tengan bonito día. Mañana ya vamos a empezar a ver distinción entre células y organelos celulares y funciones. ¿Sale? Nos vemos, muchachos. Que tengan buena noche. Que Gracias, descansen. Oli. Gracias. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós. Buenas noches, Emi.